Buenos días. En la Ciudad de México, siendo las 10:20 del día 24 de enero de 2025, nos encontramos constituidos en la sala de audiencias número 17 del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, a efecto de llevar al cabo la audiencia de puesta a disposición voluntaria dentro de la carpeta judicial 010/00556/2023, seguida en contra del imputado Julio César Chávez Serino por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en posesión con fines de comercio. Quien presidirá la presente audiencia será el honorable juez de control, doctor Gerardo Campos Malagón. Con los datos proporcionados por la encargada de sala, se declara abierta la presente audiencia. En términos de lo dispuesto por el artículo 54 del Código Nacional de Procedimientos Penales, proceden las partes a identificarse por parte de la agente del Ministerio Público. ¿Quién nos acompaña? Gracias, señora. Compareció ante usted la licenciada Elvia Liliana Preciado Copado, con número de cédula 98-33-668, con datos ya proporcionados al auxiliar de sala. Gracias. Por parte de la defensa. Buenos días, señoría. Licenciada Brenda Judith Fontes Pérez, Defensa Pública con cargo vigente. ¿Y me acompaña? Buenos días, licenciado Julio César Chávez Serino. ¿Le puede llamar Julio? Sí, licenciado. Señor Julio, previo a su intervención hemos escuchado a la licenciada Brenda Judith Fontes Pérez, quien se está ostentando como su defensora pública para esta audiencia. ¿Desea designar a la profesionista para tal efecto? Sí, por favor, licenciado. Licenciada Brenda. Sí, su señoría, se acepta y protesta el cargo. Bien, señor Julio, recuerdo que en la audiencia próxima pasada me dijo que sus datos personales habían sido entregados a la encargada de sala, que estos habían sido en reserva, que en ellos había señalado un domicilio en la Ciudad de México y en dicho domicilio quería eventualmente que se enviaran las citaciones o notificaciones por parte de esta autoridad. ¿Esta información es cierta? Sí. ¿Continúa con estas decisiones? Por favor, licenciado. Recuerde que es muy importante que el domicilio lo mantenga constantemente actualizado, pues allí enviaremos las citaciones o notificaciones. Previa a esta audiencia, elementos de la policía, Ministerio Público, su defensora, ¿le ha hecho de su conocimiento los derechos que en términos generales consagra la ley en su favor? Sí. Supongo que los ha comprendido, ¿cierto? Sí, licenciado. Gracias, muy amable. Nos encontramos en esta sala de oralidad número 17 del Tribunal Superior de Justicia con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, bajo dos peticiones diversas. La primera de ellas, recibida el 23 de enero de 2025 a las 15:01 por parte de la licenciada Brenda Judith Fontes Pérez, la cual solicita que se reconduzca de manera voluntaria a Julio César Chávez Serino ante la autoridad judicial. La segunda, recibida vía electrónica el 24 de enero de 2025 a las 2:46:33 de la madrugada por parte del agente del Ministerio Público, solicitando que lo que ésta denomina que se dé por bien cumplida la orden de aprehensión como forma de reconducción se tenga por satisfecha. En esa tesitura utilizaremos las peticiones respectivas, primero por tiempo cronológico, la de la defensa, y posteriormente, si existe alguna controversia, verificaremos la del Ministerio Público. Licenciada Brenda Judith, en esa tesitura, aunque la reconducción voluntaria no existe propiamente en la ley, es un derecho humano poderse presentar ante la autoridad para acceso a la justicia y debido proceso, razones por las cuales tiene usted el uso de la palabra. Sí, su señoría, en ese sentido, mi representado solicita se reconduzca a proceso y se continúe en la etapa en la que se continuaba y en este caso se deje sin efectos la orden de aprehensión, ya que la orden de aprehensión, su objetivo era que se presentara a la audiencia de revisión de la suspensión condicional de proceso de fecha 10 de octubre del año 2023, la cual se llevaría para revisar la suspensión condicional a proceso. Esa es la petición de esta defensa, señor. Gracias. Bien, escuchado lo anterior, ¿algo que manifestar, señorita Elvia? Nada, su señoría. Bien, tomando en cuenta que la orden de aprehensión como forma de reconducción, que me hubiera sido informado, hecho notorio la sesión pasada, fue precisamente para que el ahora imputado se presentara ante la autoridad judicial y al encontrarse ya presente de manera voluntaria, aun y cuando no se desconoce que hubo un cumplimiento de un mandato de una orden en relación a esto, la finalidad de dicha orden de aprehensión como forma de reconducción es que esté a disposición de la autoridad judicial para la continuación del proceso correspondiente. En esa tesitura, al encontrarse el señor Julio César Chávez Serino en las instalaciones de este Tribunal Superior de Justicia para la continuación de la audiencia que hubiera sido suspendida en virtud de la sustracción de la acción de la justicia y en consecuencia la orden de aprehensión como forma de reconducción,
Al desaparecer la causa suspensiva del artículo 332 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se le tendrá por reconducido a proceso, desapareciendo la suspensión que se había dado total del proceso correspondiente y quedando en las condiciones que, en el hecho notorio del día de ayer, fuera para la verificación del cumplimiento o no de la suspensión condicional del proceso, a efecto de que administrativamente la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pueda dar cumplimiento de esta circunstancia, tomando en cuenta la reconducción y que fuere ejecutada dicha forma de reconducción también por los elementos de la policía, aunque jurídicamente no tenía noticia de la reconducción voluntaria, se tendrá por satisfecha también la reconducción realizada por los elementos de la policía y el agente del Ministerio Público para dicha circunstancia. Ello en virtud de que ambas coinciden en la finalidad de reconducir al ahora imputado al proceso para efecto de que se dé la continuación, no advirtiendo, precisamente por sus temporalidades, la audiencia del día de ayer, algún acto ejecutivo violatorio de derechos humanos, en virtud de que, si bien es cierto, tengo el informe de aquí del Ministerio Público de que hubiera incumplido la detención del señor Julio César Chávez Cerino, también esto es porque los elementos de la policía y la propia Ministerio Público desconocían la forma de reconducción, pues fue presentada prácticamente al término de las actividades laborales del día de ayer y no se podía realizar aún la determinación correspondiente por el juez de trámite. Así que se envíe el oficio correspondiente a la Fiscalía o a través del Ministerio Público que se tenga por bien cumplida la forma de reconducción a la que usted hiciera referencia. No existen actos ejecutivos violatorios de derechos humanos y le doy por cumplida la presentación del ahora imputado para reconducirlo a este proceso. En esa tesitura, al haberse reanudado la etapa correspondiente en donde se hubiera suspendido, de la información que se me proporcionara el día de ayer fue para la revocación de la suspensión condicional del proceso ante su incumplimiento, por lo que, tal y como lo establece el artículo 198 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en esa tesitura se le dará uso a la palabra a la licenciada Elvia Liliana Preciado Copado para que manifieste lo que estime pertinente en relación a esta solicitud. Señorita licenciada, tiene el uso de la palabra. Gracias, su señoría. Como ya lo mencionó, ya para no hacer obvias repeticiones, esta representación social solicitaría con fundamento en el artículo 198 ya la revocación de la suspensión condicional y oportunidad para entrar al debate para la revisión de la medida cautelar. Recuerdo que incluso la información de ayer no tenía impuesta medida cautelar. Por tanto, no puede revisarse lo que no existe, salvo que me hayan dado información diversa. ¿Qué medidas cautelares se le habían impuesto? Fueron impuestas la fracción primera, le fue concedida la suspensión condicional. La suspensión, pero usted está pidiendo dos. Primero, que verifiquemos, y además mi comentario viene porque quiere la revisión de la medida, y hasta donde recuerdo ustedes ayer me mencionaron que después de la vinculación a proceso fue cuando se suspendiera. Por tanto, no hay medida cautelar impuesta y no se puede revisar lo que no existe. Sí, no, su señoría. Bien, hago este comentario y antes de proseguir, me gustaría que ambas profesionistas revisaran el contenido del artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esa es la problemática cuando un juzgador autoriza la suspensión antes de la imposición de medidas. Por lo relativo a que se verifique el cumplimiento o no de la suspensión en términos del artículo 198 del Código Nacional de Procedimientos Penales, después de que revisen dicha información, se le concederá el uso de la palabra a la licenciada Elvia para que manifieste lo que estime pertinente en relación a la revocación. He de aclarar que el artículo 154 establece dos momentos de imposición de medidas cautelares. Primero, una vez que se solicitan 72 o 144 horas, en este plazo antes de resolver la vinculación, y el otro después de resolver la vinculación. Pero no para el caso de que se haya suspendido el proceso. Por tanto, ¿quieren que les dé un tiempo para que platiquen qué realizarán esto y cómo lo van a plantear? Sí, su señoría. Les daré 5 minutos, ¿está bien? Muy Sí, bien. señoría. ¿Inicia receso? Chequenlo bien porque... Ándale. ¿Se reanuda grabación?
Bien, después del receso correspondiente, agente del Ministerio Público, en términos del artículo 198 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene el uso de la palabra a efecto de verificar lo pertinente en relación a la revocación de la suspensión. Tiene el uso de la palabra. Sí, gracias, señoría. Esta representación social reitera la petición de que le sea revocada la suspensión condicional al imputado Julio César Chávez Bien, Serino. solicitaría que provisionalmente se reaperturara el proceso para escuchar lo pertinente a la suspensión. Correcto, su señoría. Se tiene por reaperturado, tiene el uso de la palabra para que manifieste lo que estime pertinente. Sí, sí, en virtud de la información que ya se ha proporcionado por parte que cuenta con por parte de la Fiscalía de la Unidad de Supervisión de Medidas cautelares, en virtud del incumplimiento a las mismas por parte del hoy imputado, solicitaría que le sea revocada la suspensión condicional. Bien, señorita defensora. Sí, su señoría, esta defensa no comulga con lo manifestado por el Ministerio Público, atendiendo a lo siguiente. A mi representado se le pidieron varias condiciones y él únicamente ha incumplido el abstenerse de consumir drogas, estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas, participar en tratamiento para las adicciones, tratamiento para personas relacionadas con delitos para la salud y el de obtener o aprender un oficio. Su señoría, mi defenso ha dado cumplimiento a las demás condiciones, ha residido en un lugar determinado, ha prestado un servicio social a favor del Estado, ya que no se advierte incumplimiento. También ha cumplido con presentarse de manera semanal ante la autoridad. También no ha poseído armas, se ha abstenido abstenido de viajar al extranjero. Y en la carpeta de investigación contamos con un certificado de estado psicofísico. Certificado de estado psicofísico que refiere en toxicomanías, tabaquismo, consumo diario de marihuana, a razón de 3 cigarrillos al día, cocaína y piedra, cuyo último consumo se refiere antier. Esta es de fecha de 12 de mayo de 2023 y está suscrito por la doctora María Isabel Ramírez Villalobos. Mi representado, su señoría, como ya se manifestó en este propio certificado del Ministerio Público, cuenta con un problema de adicciones, por lo que esta defensa solicitaría que no se le revocara la suspensión condicional a proceso, sino que se diera un cumplimiento por 3 meses más en lugar de los 2 años que plantea Ministerio Público, y que se modifiquen las condiciones, es decir, sí abstenerse de consumir drogas o estupefacientes, participar en programas especiales para la prevención y tratamiento de adicciones. Sin embargo, su señoría, se le solicitaría que éstas se hagan de una manera en que él pueda cumplir las mismas, es decir, de la misma forma en que he estado yendo a firmar, se le dé un seguimiento de manera semanal para que él pueda cumplir con dichas condiciones. De igual manera, su señoría, se solicitaría se retire la de aprender un oficio. ¿Sería cuánto? Ministerio Público. Sí, señora. La Fiscalía reitera la petición ya formulada, toda vez que no ha justificado su incumplimiento. Gracias. Defensa. Sí, su señoría, esta defensa, atendiendo al derecho a la salud de mi representado, sí ha justificado el incumplimiento de el abstenerse de consumir estas, ya que él mismo refiere que es consumidor de las mismas, por lo que se reitera la petición. ¿Sería cuánto? Gracias. Escuchados que fueron los intervinientes, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 198 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a efecto de resolver la solicitud realizada por la agente del Ministerio Público para revocar la suspensión condicional del proceso de Julio César Chávez Serino, así como las manifestaciones de la señorita defensora en el sentido de que se amplíe el plazo de suspensión condicional por 3 meses, se quite una de las condiciones que se hubieran señalado, continúan otras condiciones para tal efecto por las manifestaciones y resultando, primero, marcadores de las manifestaciones de las partes encargadas de sala. 10 horas con 45 minutos a las 10 horas con 53 minutos. Se ordena a la unidad de gestión judicial que las manifestaciones que obran de las 10 horas con 45 a las 10 horas con 53
se tengan por reproducidas toda vez que se encuentran en audio y video sin necesidad de que se transcriban a la presente resolución. Segunda, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta es una de las resoluciones que no debe de constar por escrito. Sin embargo, se ordenará a la Unidad de Gestión Judicial realice la transcripción realice la transcripción solamente de los puntos resolutivos de la presente determinación que deberán de quedar en el acta misma que perfecto se levante, sin dejar constancia documental por escrito íntegra de la que en ese momento se pronuncia. Tercero, como escuchamos, el agente del Ministerio Público solicita se revoque la suspensión. Por su parte, la defensa, la ampliación de esta por 3 meses bajo las condiciones citadas. Y considerando, primero, es un hecho inconcluso que, derivado de las 5 sentencias ininterrumpidas por una en contrario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el uso lúdico de la marihuana, se estableciera que la posesión de un narcótico no constituía por sí mismo una conducta delictiva, toda vez que las prohibiciones absolutas establecidas por la Ley General de Salud afectaban el derecho a la dignidad y el desarrollo de la libre personalidad de los sujetos, estableciendo incluso en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018 que lo que es de carácter delictivo es la dispersión o difusión del narcótico correspondiente. En esa tesitura advertimos claramente que, efectivamente, fuere vinculado el ahora imputado por la posesión con fines de comercio. Por tanto, la posesión por sí sola no constituye conducta delictiva. Sin embargo, el fin de comercio establece la difusión del narcótico o estupefaciente al que hiciera referencia a la autoridad ministerial. De ahí que se determinara que el ahora imputado, al ser vinculado a proceso e imponer la suspensión, derivado de su farmacodependencia o ser consumidor de esta, requería un tratamiento de adicciones y la prohibición o abstención de utilizar drogas enervantes o estupefacientes, así como la participación en tratamientos de drogas para tal efecto y la adquisición de una actividad laboral lícita, es decir, aprender un oficio. Siendo estas las condiciones sobre las que se ventilara por parte de la defensa la naturaleza de la ampliación de la suspensión. Por su parte, el agente del Ministerio Público, en términos del 198, ante el incumplimiento de estas condiciones que mencionara la señorita defensora, y por tanto se advierte claramente el cumplimiento de las restantes que le hubieran sido impuestas, solicita se revoque tal circunstancia, ello en virtud de que incumplimiento o cumplimiento parcial se constituyen en incumplimiento. Segundo, aterrizados que fueron las circunstancias preliminares para esta resolución, resulta oportuno que hasta este momento del certificado médico que dijera la ciudadana defensora, el ahora imputado se trata de una persona o fármaco dependiente o consumidor, es decir, persona que tiene el uso o la necesidad del consumo de la droga, razones por las cuales no ha participado en los tratamientos de desintoxicación ni se ha abstenido de consumir drogas estupefacientes, enervantes o el uso del alcohol correspondiente. Incluso el certificado médico en cita se determina por parte de la defensora que tiene la necesidad de consumir hasta 3 cigarros de marihuana diariamente, dejando con ello en claro que efectivamente nos encontramos ante una persona. Así las cosas, el artículo 478 de la Ley General de Salud establece que en los casos del artículo 477 de la Ley General de Salud, el Ministerio Público, al tratarse de farmacodependientes o consumidores, se abstendrá de el ejercicio de la acción penal y lo pondrá a disposición de las autoridades de salud. Asimismo, una tesis aislada de tribunales colegiados de circuito establecen que dicha circunstancia del tratamiento no hace referencia nada más al 477, sino que debe de referirse a todos aquellos casos del 476 en donde la posesión, también aunque sea con fin de comercio o suministro, se trate de una persona fármacodependiente o consumidor. Incluso otras tesis bajo la hipótesis de comercio se determina que el comprador, al tener la característica farmacodependiente o consumidor, no debe de ejercerse la acción penal, pues se entiende que se trata de una enfermedad que es catalogada como pública en virtud del consumo de la droga y debe de ser canalizado a todos aquellos tratamientos curativos para tratar de evitar o restaurar su salud por el consumo de la droga, el estupefaciente o el enervante correspondiente. Así las cosas, la naturaleza o la finalidad de este tipo de ilícitos no solamente es que aquella persona que los esté vendiendo y que sea consumidor o fármaco dependiente sea sancionada para tal efecto, sino que se busquen los tratamientos adecuados para recuperar su salud y evitar una enfermedad de carácter pública bajo la difusión de la droga. En esa tesitura se advierte que dentro de la razonabilidad que se propusiera en esta audiencia para revocar la suspensión condicional del proceso, lo que señalara la señorita defensora es que no se revoque y que se trate esta enfermedad de salud pública, dando con ello la finalidad señalada por el legislador en el tratamiento del artículo 478,
de la Ley General de Salud, que aplicado con las diversas tesis es también para la posesión con fines de comercio. Así las cosas, concuerdo más con la defensora en el sentido que lo que requiere el ahora imputado Julio César Chávez Cerino es un tratamiento de desintoxicación y en todo caso un tratamiento para la enfermedad que le aqueja, que es el consumo de la droga, el enervante o el estupefaciente, pueda tratar de recuperar su salud física y psicológica. Razones por las cuales advierto que es necesario continuar la suspensión condicional del proceso por 3 meses más con la finalidad de que participe en estos tratamientos de desintoxicación y, derivado de estos, se pretenda lograr que éste deje de consumir la droga o que se disminuya durante el periodo de abstención la droga correspondiente, pues es un hecho inconcluso que este tratamiento y diagnóstico dependerá de la enfermedad que representa, la cual en este momento no podemos determinar con toda precisión si el diagnóstico y por tanto el pronóstico de aquella será suficiente 15 días, o 1 mes, o 2 meses, o 3 meses. Razones por las cuales, si la finalidad precisamente de la suspensión condicional del proceso es una razón de política criminal, así como protección de la sociedad para la difusión de la droga y con ello que una persona que se encuentra enferma por este padecimiento trate de sanarse, resulta ser adecuado para ello la continuación de esta suspensión condicional del proceso por 3 meses más, así como que participe en estos tratamientos de desintoxicación y progresivamente que abandone el consumo de la droga. Hago referencia en relación a esto, pues incluso diversas disposiciones permiten determinar que las drogas, los enervantes, los psicotrópicos, no necesariamente tiene que ordenarse su destrucción, sino primigeniamente tiene que darse intervención a la Secretaría de Salud para verificar si estas pueden ser utilizadas como herramientas de salud pública. A manera de ejemplo, y solamente lo digo, existen medicamentos hechos a base de marihuana que hacen tratamiento de dolencias de articulaciones o de músculos para tal efecto, y la marihuana puede ser utilizado en el sector salud efectivamente para producir aquellos medicamentos que traten de sanar a las personas que tienen este tipo de padecimientos. Incluso, hecho inconcluso y de notorio conocimiento, que algunas circunstancias de quimioterapias son tratadas para evitar estos graves consecuencias de la quimioterapia a través de la marihuana para restablecer las condiciones y que no aqueje el cuerpo. Por tanto, no todo narcótico o estupefaciente resulta ser perjudicial para la salud pública. Así incluso el denominado tan de moda fentanilo es un precursor químico de varias drogas medicinales y que por sí mismo no constituye un químico nocivo para la salud, sino puede ser utilizado nocivo para la salud o puede ser utilizado como precursor de medicinas. En esa tesitura se podrá advertir que efectivamente la marihuana por sí sola tendrá que irse eliminando del cuerpo del ahora imputado, incluso la cocaína, pero esto dependerá del tratamiento y de esta abstención que se vaya produciendo. Por tanto, advierto que la participación y el dejar de consumir drogas o cocaína, marihuana, dependerá del tipo de tratamiento y de las indicaciones medicinales que vaya dando el médico correspondiente para tal efecto. Existen personas que a pesar de este tratamiento no pueden dejar jamás los narcóticos o las drogas porque su cuerpo lo requiere ya como un elemento básico. Lo que van haciendo es la disminución progresiva de aquellos para ir desintoxicando, denominado, como se les dijera, periodo de abstención. Misma circunstancia que ocurre con el alcohol. Por tanto, continuará por 3 meses más esta suspensión condicional del proceso. Se ordenará a la unidad de gestión judicial gire los oficios para que acuda a los centros que proporcionan estos tratamientos, el ahora imputado, y se ponga a disposición, quedando a cargo de la unidad de supervisión de medidas cautelares, la vigilancia del tratamiento correspondiente y la desintoxicación que se hace referencia. Asimismo, por lo que hace referencia al aprender un oficio, es oportuno precisar que bajo las condiciones actuales en las que se encuentra nuestro país, no puede ser una obligación del ahora imputado necesariamente aprender un oficio, pues aprender un oficio lo conllevaría a, 1, si el tratamiento tuviera que ser a manera de ejemplo en un lugar internado para su desintoxicación, pues dentro de este lugar no podría aprender un oficio y esta constituye una condición absurda. Y digo una condición absurda porque por una parte lo mandamos un tratamiento que pudiera llegar a ser internamiento o no pudiera llegar a ser internamiento, pero requiere periodos de que él se esté presentando, pero por otra parte lo pretendemos obligar a que acuda a un instituto educativo
educativo para que aprenda un oficio, y esto no puede ser que vaya un día sí y 15 días no. Por tanto, advierto que incluso en la sesión donde se hubieran impuesto esa condición, pues resulta ser absurda e incompatible con las demás condiciones, toda vez que de las que mencionó el día de ayer la Ministerio Público, pues prácticamente eran todas las del 195, y si nosotros vamos viendo los tiempos de una condición y cumplimiento y la forma de cumplir, pues aprender un oficio nunca lo hubiera podido lograr por ninguna de estas. Amén de que el derecho humano a aprender este oficio no puede ser condicionado por la autoridad. Tan es así que, a manera de ejemplo, en los centros de reclusión, la reinserción social se da por el trabajo, la capacitación, la salud, el deporte y demás, pero los internos no están obligados a capacitarse ahí adentro, ni a trabajar, ni a adquirir un oficio. Aquellos que quieren hacerlo es porque buscan los sustitutivos o los beneficios penitenciarios. Pero aquella persona que le han impuesto 70 años de prisión, pues ya no tiene concepto de reinserción social, porque en aquellos delitos que se imponen esas penas, se advierte por las leyes especiales que no tienen derecho a sustitutivos y beneficios penitenciarios. Y por tanto, ni siquiera las personas que se encuentran internos tienen la obligación de aprender un oficio en el centro de reclusión. En esa tesitura, vuelvo a recalcar, este simple comentario resulta ser absurdo en relación a que tenga la necesidad de aprender un oficio y si no lo aprende, se revoca la suspensión. Por lo que no concuerdo con el Ministerio Público en relación a la suspensión, comulgo con la defensa en ese sentido, que se amplíe el plazo y, bajo las condiciones citadas, que se envíen los oficios correspondientes. Por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 198 del Código Nacional de Procedimientos Penales, resuelvo, primero, es procedente la solicitud realizada por la agente del Ministerio Público, según determinábamos en esta misma audiencia y el juez de trámite, a efecto de verificar si es susceptible de revocación o no la suspensión condicional del proceso. Segundo, ante lo infundado de la petición del Ministerio Público, no se revoca la suspensión condicional del proceso a la hora imputado Julio César Chávez Serino, atento a los términos y consideraciones señalados en la presente determinación. Tercero, dado lo fundado de la petición de la defensa, se amplía el plazo de suspensión condicional del proceso, se ordena se envíen los oficios correspondientes, se establecen las condiciones que deberá cumplir en estos 3 meses, se elimina la condición de aprender el oficio atento a los términos y consideraciones citados. Cuarto, quedan notificadas las partes procesales de la que ahora nos ocupa, quienes estar debidamente presentes son sabedores y conocedores de la misma. Quinto, quedan notificadas las partes y siendo las 11:07 se ordena a la unidad de gestión judicial dar cumplimiento al resultando segundo de la presente determinación. Así lo resolvió el ciudadano juez 94 de control de la Ciudad de México, doctor Gerardo Campos Malagón. ¿Alguna última petición, licenciada Elvia? Sí, su señoría, copia del audio y video de la presente. ¿Sería cuánto? Gracias. Licenciada Brenda. Audio y video, por favor. Bien. Voy a complementar el último resolutivo con, a efecto de que se complemente la presente resolución de carácter administrativa, se ordena a la unidad de gestión judicial que gire oficio a los elementos de la policía procesal, haciendo de su conocimiento que, en virtud de continuar la suspensión condicional del proceso y de esta hacer en libertad la contención material que se mantiene en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México de Julio César Chávez Serino, tendrá que concluir una vez que reciban el oficio correspondiente. Infórmese al director del reclusorio preventivo varonil Oriente, señoría. Que en virtud de continuar la suspensión, dicha persona no formará parte más de la población penitenciaria albergada en dicho centro de reclusión, razones por las cuales obtendrá su libertad. Julio César Chávez Serino es conocedor de que continúa bajo los efectos de la suspensión y que deberá de darse de alta inmediatamente, para lo cual recoger los oficios correspondientes, quedando en obligación de la defensa hacer la explicación del procedimiento a la hora imputado y se le darán 5 minutos después de que se cierre la audiencia para efecto de que explique las consecuencias legales de lo que se ha señalado. Con lo anterior solamente se completa de carácter administrativa la resolución y no existe una modificación sustancial de esta. Ello en términos del artículo 69 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En relación a su solicitud de copias de audio y video, tal y como lo dispone el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se ordena de gestión judicial expida las copias de audio y video en la forma y tantos que han solicitado las partes, las que serán entregadas una vez que las actividades propias de la unidad de gestión judicial así lo permitan. Por último, señor Julio, usted continuará con su suspensión. Se prorrogará por 3 meses y tendrá que ir a estos tratamientos y, dependiendo de esto, verificar que vaya disminuyendo el consumo de la marihuana y la cocaína, así como del alcohol. No tendrá la obligación de adquirir un oficio en este plazo.
Obtendrá su libertad si no tiene asunto pendiente con la autoridad que lo reclame. Antes de retirarme, quiero preguntarle, ¿desea manifestarme algo en relación a la audiencia? No, licenciado. Gracias. Siendo las 11:09, se declara cerrada la presente audiencia. Que pasen buen día. Visita a los asistentes, ponerse de pie para que se retire de esta sala. El Vámonos. señor juez se detiene grabación. Vámonos a auxiliar, Fifi.